Bueno, mi familia es muy escueta en lo que es estrictamente lo familiar. Yo vivo solo, soy hijo único de padres un poco mayores. Papá ya falleció hace 32 años, el pasado 12 de agosto hubiese cumplido 100 años. Y vive mi madre, que sigue viviendo en mi pueblo, con 89 años, muy vital, con su quinta, que sigue pendiente. Nosotros, nuestra familia, papá trabajaba en el correo, mamá modista, pero siempre la segunda entrada, la tercera entrada de dinero a la casa era la quinta. Se tenía el terreno de casa, que era grande, que es grande, el de la capilla y el de la escuela, y ahí a pala se hacía, papá si era el quintero, nosotros íbamos en las plantadas grandes de boñato, eso a ayudar, y después se vendía con una romanita que todavía mamá la sigue teniendo, que se colgaba en un aro, dábamos crédito, en verano se plantaban 800 plantas de tomate que se regaba a balde del pozo, y mamá sigue plantando sus tomates y vendiendo, obviamente mucho más chiquito, pero con su vitalidad. Fui a la escuela de Jackson, escuela rural. Mis tres maestras viven en el Mercedes, que siempre me marcaron, ¿no? Olga Chic, Diana Motinelli y Ana María Martínez. Olga Chic y con Ana y Diana esta campaña ha provocado un reencuentro de encontrarnos. Así para mí, digo, las maestras que marcaron fueron las tres que tuve en escuela rural. Después viajé todos los 6 años a Cardona, al liceo, desde Jackson, en un ómnibus destartalado, que cuando se prendía quedábamos todos negros adentro del humo, y le decían la justicia porque tarde, pero llegábamos en hora. Felices, entre gallinas, cerdo, pollos, bebé, ahí íbamos todos, porque todo subía el ómnibus. Y después en el 87 yo termino el liceo, pensaba irme a estudiar psicología a Montevideo, pero justo el 31 de diciembre repentinamente fallece papá, y ahí hace que los planes cambien. Me vine a vivir a Cardona, a empezar a trabajar. Los nombres porque ya no hago publicidad a la Honda, de repartidora a la Honda. Después trabajé en una casa de electrodomésticos, lo que me permitió trabajar ahí, estudiar la docencia magisterio en Rosario, porque es lo que a nosotros nos queda más cómodo. Y desde ahí hace 27 años que trabajo en el liceo como docente de historia, y en la escuela tuve 2 años más en comisión en el MIDE, y hace 5 años que trabajo en escuela especial. En la escuela especial. En la escuela especial. Profesor de historia, sí. ¿Por qué la historia, Pablo? Me encanta, me encantó de toda la vida. Creo sinceramente, y esto lo digo, siempre digo, Jackson me hizo amar la historia, mi pueblo me hizo amar la historia, y mi familia. Si bien mis padres tenían 3 años de escuela, eran personas muy lectoras. Yo nunca tuve televisión hasta los 18 años. Siempre leyendo. Y por ejemplo, había una costumbre, mi padre leía en voz alta de noche mientras mamá cosía y yo hacía los deberes, las selecciones, las revistas selecciones, todas esas los diarios que venían, que llegaban al correo, que papá trabajaba. Me acuerdo de esa sección de las selecciones, yo arranqué, era muy chiquito y las leía porque me hacía reír. El humor, remedio infalible, decía. Por ahí arranqué, era muy chiquito, y después me fue llevando al otro contenido. Y después me devoraba las paturucitos y todo eso, ¿no? Pero a su vez mi pueblo era muy cosmopolita, habían gallegos que se habían venido disparados por Franco, habían turcos, sirios, libaneses, y habían muy pocos niños en el pueblo, porque la mayoría eran de las estancias vecinas, de los puestos. Yo estaba en el pueblo porque mi padre era el de correo. Entonces yo pasaba mucho entre mayores. Iba, por ejemplo, al almacén de ramos generales del Turco Elías, el abuelo de los Tribillones, que siempre me preguntan, y ahí me sentaba el Turco en un mostrador largo, y yo escuchaba. O sea que yo con 7 años sabía quién era Franco, sabía de la República Española, el retorno de los reyes, de los sirios libaneses. Entonces creo que todo eso de alguna manera me fue marcando la historia, el gusto a la historia. ¿La ascendencia política de tu familia? Blanca. Toda blanca. ¿Del Partido Nacional? Toda del Partido Nacional. Una gente que le gustaba mucho la política, siempre hablaban mucho. Bueno, mamá sigue siendo blanca, ella dice que... ¿Ah, sí? Sí, pero me vota a mí, pero bueno, siempre aclarara que me vota a mí, porque aparte escucha mucho de política, escucha radio porque le gusta la política, y de política inclusive internacional. Te habla de Macron, te habla de Trump, te habla de lo que sea. Pero por ejemplo yo recuerdo
los editoriales de Radio Carve en la época, yo no sabía ni que vivíamos en dictadura, ¿no? Que terminaban, esta es nuestra opinión. Porque, aclaremos, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 50. El golpe de Estado fue en el 73. Yo hice la escuela sin darme cuenta que estaba en dictadura. En el 70. 7 de enero del 70. Yo no me di cuenta del golpe de Estado, iba a la escuela, Jackson, sin televisión, en mi casa no se hablaba del tema. O sea, yo me di cuenta de la dictadura cuando terminó la dictadura. Hice los 3 años de liceo sin darme cuenta que estaba en dictadura también. Y como muchos, ¿no? Como muchos, ¿no? Y pero sí, el escuchar esos editoriales, recuerdo que se abría debate en mi casa con 7 u 8 años, donde yo muchas veces opinaba distinto, pero la libertad de expresión. ¿Hacías oír tan temprano? Sí, y la libertad de expresión era fundamental, ¿no? Y después llegar al Frente Amplio, siempre lo digo, fue la lectura, fue encontrar lo que había leído en los libros, encontrarlo con sus defectos y sus virtudes, encontrar el espacio ahí. Ya a los 18 años militaba en el Frente Amplio, ya me sentía Frente Amplista. ¿En qué sector? Nunca, empecé un poco primero en el Partido Socialista, pero después quedé independiente, que a veces es medio criticado hasta dentro del propio partido, no ser de un sector, que es como en la cómoda. Quizás el hecho de ser del interior, nosotros somos muy comité, muy del comité. Entonces en el comité vos tenés como la idea de que lo que está por encima de todo es el frente. El frente. Entonces somos muy comité. Obviamente que los sectores son fundamentales y obviamente que después vos terminás votando a alguien de un sector. Claro. Pero miramos como la causa frente amplista por encima de todas las cosas y entonces eso es lo que nos lleva. ¿En esta elección te impulsa un sector concretamente? No, las comités de base fueron varios comités de bases o representantes de comité de base en una tarde fría de un comité, de una reunión en el comité de Rodó, o sea, fue propuesto por las bases. Y así nos pasó también cuando fuimos candidato a alcalde. Si bien después te presenta una lista, por ejemplo, para ser candidato a alcalde, te tiene que presentar un sector a la Corte Electoral, fuimos propuestos por el comité de base Cardona para ser candidato a alcalde. Y Pablo Ponce estaba, o sea, antes de esa propuesta o durante esa propuesta o cuando llegó, ¿cuál era la posición ante la vida en ese sentido, ¿no? Candidatarse a la intendencia de Pablo Ponce. Fue un desafío. Sí, estaba convencido ya con anterioridad de que... No lo tenía en mis planes para nada. No lo tenía en mis planes para nada. Es muy hasta de anécdota el tema, porque nosotros nos habíamos reunido, los comités del interior, en esa oportunidad que era antes de las elecciones internas del año pasado, simplemente para unificar recursos, para buscar estrategias de cuando te llegan los candidatos que generalmente a los pueblos del interior llegan de mañana, esto, el otro. Entonces la mayoría trabajábamos, quién se encargaba de recibir a uno para acompañarlo a la prensa, pero los que fuimos de Cardona no sabíamos que en el orden del día muchos comités llevaban esa propuesta y que era el nombre, que yo había un sillón y me fui como hundiendo porque me daba cuenta que hablaban de mí. Se pidió un cuarto intermedio, y en ese cuarto intermedio, conversando con algunos compañeros, me acordé de algo, que uno está para sumar y aportar, y bueno, entré y me senté y dije que sí, porque estaba para sumar y aportar, pero con un miedo bárbaro. Hay algunos mensajes para él y después vamos a ir con alguna pregunta ya concreta para entrarnos a poquito en los temas estrictamente que llevan a la campaña, ¿no? Acá nos dicen, buenos días, ¿cómo están? Muy bueno el programa, un saludo para Pablo, gran persona, también un saludo para los clubes de Esparta, dice en este caso, bueno, con los mismos colores también, que el 25 de agosto no podemos festejar nuestros 81 aniversarios. Muy bien, vaya saludo. Queremos saludar a Pablo, este oyente, lo conocemos desde niño, en este caso gran muchacho, un abrazo, Bonino y familia. Bonino y familia. El policía del pueblo. Acá, buenos días, Carlitos y Gisela, es un abrazo grande para todos y al candidato de repente le dé mi voto si me convence, dice Jorge Simoncelli. Mirá que hay oyentes que están esperando ahí a ser convencidos. Este amigo Jorge Simoncelli, que siempre escucha siempre, es muy analítico. Qué bueno. Muy crítico, como debe ser. A nosotros nos gusta la gente crítica, que no significa ser criticón. Exactamente. El espíritu crítico es fundamental. ¿Qué más se dice, por favor? A ver, al 098. Sí, acá dice un señor, así nos haría falta en el Partido Nacional, de gusto sentirlo hablar, no está contaminado, dice este bueno, oyente. ¿qué habrá querido decir? Bueno, un ¿qué saludito más? Para Pablo Ponce, de parte de la familia Leonel Gutiérrez, ex esposo de Fátima González. Sí, maestra también de Jackson. Qué fuerte. Acá tengo un saludo para vos. Mirá, acá viene, por ahora te estamos tirando con cosas bonitas. Con flores, después ya van a venir. Un saludo para Pablo Ponce, la renovación del Frente Amplio, muchos éxitos. Luis Rodríguez manda este mensaje. Luis Rodríguez te deja un saludo grande. Sí. Bueno, Pablo, ¿qué crees que vota la gente
porque viste que está esa discusión de siempre, ¿no? Lo nacional y lo departamental, que una cosa es lo nacional, que lo departamental se cambia, el frente que vota viene en lo nacional, en lo departamental la situación se revierte. ¿Qué lectura tenés de lo que vota la gente, el ciudadano, la ciudadana en lo departamental? ¿O cómo define el voto en lo departamental? ¿No? Yo creo que es un tema que tiene muchas aristas para analizarlo, es profundo, quizás sea más de un analista político para analizarlo. Uno lo opina desde militante y bueno, en este momento, en este caso, las circunstancias que nos han llevado a lo que es la candidatura a la intendencia. Obviamente que como Frente Amplista me preocupa, y lo hablo en presente porque nos puede pasar ahora, esa pasaje de votos que hay de una elección nacional a una elección departamental. Sin ánimo de faltar al respeto, creo que muchas veces el ciudadano vota dentro de lo conocido. Nosotros vamos con la contra de que nunca hemos podido gobernar. Nunca hemos podido gobernar y entonces vota por lo seguro. Es como un voto, quizás la palabra sería cómodo, me quedo porque no sé lo otro, ¿no? A mí me impactó mucho que en una barriada de Dolores mucha gente nos dijera, queremos que nos demuestren con hechos, porque por el descreimiento que tienen de todos, porque también uno a veces se descree de su propia fuerza política. A mí me gusta ser muy autocrítico en esto, ¿no? Nada más que eso lo digo en los lugares correspondientes, en los ámbitos, como las buenas familias, los trapitos se lavan adentro, no en una red social. Pero creo, y bueno, y uno le decía ahí a los vecinos, bueno, si quieren que les demostremos con hechos, denos la oportunidad, un periodo para demostrarlo, para poder demostrar lo que uno quiere, ¿no? Entonces digo, creo que hay como una tendencia a quedarnos con lo que está, con lo que se viene viendo, porque dentro de todo es lo menos malo, es lo menos malo que hay, ¿no? Y hay como un complemento entre transferencias que daba el gobierno nacional a los gobiernos departamentales. Si vos escuchás a Bascú, intendente actual, o escuchás a Besosi, candidato, ambos te reconocen que nunca tuvieron problemas con los gobiernos del frente a nivel nacional, ¿no? Entonces creo que hay como una especie de comodidad. Y como están descreídos, y es lógico que estemos, me incluyo, en muchos casos descreídos, es lógico que uno diga, bueno, me quedo con esto. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros venimos a hablar de proyectos. No queremos caer en las críticas de todo, ¿verdad? Ahora, obviamente, como si uno quiere hacer las cosas bien, lo primero que hicimos como equipo es un diagnóstico de la situación, y en base a, como hace un médico, ¿no? Y en base a ese diagnóstico viene el tratamiento, que en el caso nuestro son las propuestas que se engloban en un proyecto. Y por eso nosotros hablamos de que realmente, independientemente de que queremos ganar y que para eso estamos, independientemente de lo que nos pueden decir las encuestas actuales, a nosotros nos gustan los desafíos, pero creemos que el sorianense, por varios factores que podemos conversar en este rato, tiene que tener en su cabecita este voto, el del 27, tiene que ser un voto muy pensado. ¿Qué tipo de propuestas tienen como para que...? Claro, no, pero antes de entrar a la propuesta, Gisela, yo me interesa la reflexión de qué elige y qué vota la persona. Porque lo hemos hablado con los distintos, y cada uno nos da su óptica. ¿Verdad? Yo creería, cuando vos decís voto pensado, ¿a qué te referís? Pues era para redondear un poco, pues yo creo que hasta ahora el sorianense vota más las personas que los proyectos. Y yo creo que en este tiempo que viene, en lo que queda hasta el 27, y es el trabajo que nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo, el sorianense, si nos logra llegar a escuchar y a entender, tiene que votar más que nada, priorizar más que nada el proyecto, que la persona, o sea, yo creo que tenemos mucha mentalidad, y lo digo con mucho respeto, y que inclusive hasta desde la historia, mucha mentalidad caudillista. Y creo que es momento en el siglo XXI de que el sorianense se dé cuenta que hay que empezar a construir liderazgos, porque el liderazgo es más colectivo a la hora de gestionar, y está hablando más de equipo. Pero viste que es muy difícil, es muy incluso difícil. A nivel nacional. Totalmente. Un presidente votás, porque está bien que detrás de la persona están los proyectos. Totalmente. Pero el peso del ser humano, totalmente. De la persona ¿cómo haces para revertir eso? Bueno, es un cambio cultural que capaz que, hay que empezarlo, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de meter calle y meter conversación para que la gente se vaya dando cuenta de por qué también la importancia de trabajar con proyectos, no solamente por lo que es todo
lo que es la actividad municipal en sí, sino por el tiempo que ya estamos viviendo y por el que se nos avecina, que es el de la pandemia, que acá no es para echarle culpa ni al gobierno actual ni al gobierno anterior, es una situación que cambia la humanidad en totalmente. Entonces, por ejemplo, el cuidado que hay que tener en el sorianense, el cuidado al ciudadano sorianense desde la promoción del trabajo, desde cómo le plantea, desde qué manera instrumentar la promoción del trabajo sin caer en promesas demagógicas, cosa que a nosotros le tenemos mucho miedo a caer en promesas demagógicas, porque eso sí fomenta más el descreimiento de las personas. Entonces, acá la idea es una cara visible, obviamente es la mía, con un equipo detrás, donde soy poco conocido. Lo que tú dices, lo que dice un oyente del tema de la contaminación, de no ser contaminado, me lo han dicho en muchos barrios, y justamente en barrios de Mercedes, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Capaz que alguien te dice no vayas a aquella casa porque tal, y yo voy porque como no los conozco, ni yo les debo nada, ni ellos me deben nada a mí, ni yo les hice nada, o sea, y eso cuando quiero acordar termino conversando con gente que capaz que otra gente no ha podido llegar. Una pregunta que seguramente muchas personas se hacen. Son 3 candidatos a la intendencia con un proyecto único, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces alguien se puede preguntar, entonces lo mismo, votar a Bertoni que votar a Guastavino que votar a Ponce. ¿Cómo se explica eso? Bueno, está muy buena esta pregunta para que la audiencia lo tenga en cuenta y lo escuche, ¿verdad? Nosotros hicimos como fuerza política, después de que estaban los 3 candidatos elegidos, se crea una comisión de programa integrada por compañeros elegidos por la misma mesa política de forma democrática y por representantes de cada uno de los equipos de nosotros. Nosotros, más allá del programa único, tiene su respectivo equipo de gobierno, o sea, de trabajo que acompaña en lo que es la producción de ideas y todo eso, ¿no? De nuestro equipo participó en esa comisión de programa Verónica Suárez, que es nuestra primer suplente, que es de acá de Mercedes, o sea, si bien es oriunda de los Pagos Nuestros, hace muchos años que vive en Mercedes, trabajó como directora departamental del MIDES y hoy por hoy se encuentra en la UDIE, fue la que participó. Ahora, ¿qué pasa? Ese programa que presentamos el viernes de la semana pasada, que para nosotros es fundamental porque es el eje de ruta, después que cada equipo le da su perfil y le va agregando sus determinadas interpretaciones y va ayornando o implementando determinadas propuestas. Entonces, ¿qué se apunta con esto? La base teórica es la misma, porque en política y en gestión es fundamental la base teórica. Obviamente uno no va a salir a hablarle de la teoría al vecino o en un discurso, porque lo que quiere, como decía el oyente que mando, es convencer, ¿no? Pero lo que nosotros estamos transmitiendo es lo que llevaríamos a la práctica en base a la teoría. Y ahí tenemos diferentes interpretaciones, ni mejores ni peores, son distintas. Y eso hace que lo hacemos de alguna manera para abrirle el abanico a la ciudadanía, de que el ciudadano, si bien hay una base única, tenga distintas perspectivas y distintas modalidades de gestión, en algunas cosas con muchas similitudes, en otras no, a la hora de elegir en el cuarto secreto el 27 de septiembre. Entonces, lo importante, lo que el sorianense tiene que entender, es que a ese programa único, cada candidato con su equipo le da perfiles distintos a la hora de gestionar. Y ellos tienen la posibilidad. A la hora de tomar una decisión es determinante la impronta, digamos. Totalmente. Esa situación personal, totalmente, ¿verdad? Porque de repente, si te toca a ti, no va a ser la misma decisión que pueda tomar en un caso similar o igual algunos de tus compañeros, pero por supuesto, me imagino. Y que no, acá volvemos a lo mismo, no estamos hablando ni de mejores ni de peores, sino de distintas. No es lo mismo la experiencia, la manera que pueda tomar Julio desde el punto de vista abogado, su experiencia, donde trabajó, Cacho, que ha estado también en dependencias nacionales del gobierno nacional trabajando con otra visión, a la mía, que tiene una visión quizás. La docencia, quieras o no quieras, juega un papel muy importante también en la política. No es que uno meta la docencia, pero el accionar docente, el chip de planificar, de diagnosticar, lo tiene muy en cuenta uno. Bueno, más la realidad de trabajar en un municipio desde la oposición, y tratando de ser constructivos y bueno, como decía un vecino ahí que es cierto, tratando de promover cosas para la ciudad. Porque, por ejemplo, y con esto redondeo, la carta de presentación que tengo para el mercedario fundamentalmente es algo
que el mercedario común y corriente no lo sabe, sí lo sabe el de Cardona, que nosotros los 5 años no trabajamos el primer día, el primer mes y el último mes del quinquenio en el municipio, sino que íbamos, proponíamos, marcábamos la agenda, si no, no habían tema, y a su vez esas mesas de participación ciudadana implicaban reuniones casi todos los días después de nuestro horario de trabajo con los vecinos recorriendo los barrios, y el concejal es honorario. Bueno, de alguna manera nosotros eso que hicimos, nuestro sueño es repicarlo a nivel del departamento, porque creemos que es posible. ¿Qué pasa con la Junta Departamental? Eres candidato a intendente, sí, pero bueno, hay en el caso Julio Bastavino, sí, hoy edil, sí, fue candidato a intendente, bueno, hoy está ocupando una banca en la Junta Departamental. ¿Qué pasa con eso? No corre esa posibilidad de la doble candidatura, por ejemplo, a la alcaldía. En el caso nuestro. En el caso tuyo, concretamente, te lo propusieron. ¿Cómo se resuelve eso? Porque tenés la posibilidad de presentarte. La tuve, ¿no? ¿Verdad? Ya ahora es tarde. Claro, la tuviste. Claro. Sí, fueron propuestas las dos, ¿no? Y ahí fue netamente una decisión personal, muy respetable lo que hace el compañero Julio, porque la ley lo permite. Ahí ya hay una diferencia contigo, claro, y con Bertoni, ¿no? Son visiones distintas, ¿no? En mi caso personal fue así, ¿no? Yo fui propuesto por las bases. Ni bien termina, nos ratifica la convención, todos los sectores nos apoyan abriendo listas con todos nosotros, pasa con todos los candidatos, que para mí es una cosa muy interesante. Cuando salimos de las barriadas vas a ver a compañeros del MPP, de la vertiente, del Partido Comunista, todos luchando vas a ver a Enzo acompañándonos cuando puede, o sea, todos luchando por la misma causa, ¿no? Que es obtener el gobierno del departamento de Soriano. Ahora, en lo personal, y esto es muy personal, ¿verdad? Siempre respetando al otro, a mí no me parecía oportuno que si todos los sectores abrían listas, la mayoría con nosotros apoyándonos, si vos aceptás ser candidato con uno, de alguna manera es como que inclinás la balanza, y nosotros queremos ser lo más objetivo posible. Ni siquiera nos cuidamos mucho también de decir a quién, porque nosotros vamos a votar a un sector a la hora de estar en la lista, a quién vamos a votar, porque nos parece de mucho respeto eso, porque si estamos todos en el mismo barco, ¿no? Darle la libertad también al sorianense y no influir en eso. Pero también nos pasa a nivel local que nosotros teníamos mucha gente que nos pedía que fuéramos candidatos al municipio de Cardona, alcalde, que perfectamente se puede hacer. Hay inclusive en otros departamentos compañeros de nuestra misma fuerza política que lo han hecho y nosotros los respetamos, que iban candidato a la intendencia e iban candidato a alcalde en forma simultánea. A nosotros no nos gusta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque por ahí, digo, bueno, no llegás a la intendencia, pero tenés la posibilidad de que tú estés en otro lugar. El tema era que mi problema no era con el resto de sorianos, mi problema era con los cardonenses. No me parecía ético pararte en un discurso y decirme, vótenme para dos cosas simultáneas. Entonces digo, yo me considero un soldado de la causa. Y bueno, si vos sos un soldado con defectos y virtudes, si uno en un primer momento, muchos compañeros consideraban que el lugar ahora era bueno, vamos a dedicarle todo el tiempo a y hacerlo de la mejor manera posible. Como yo le decía en la pausa, esto no es venir a sentarse y hablar, esto es de estudiar mucho, de leer mucho, de asesorarte. Uno no sabe de todos los temas. Afortunadamente hoy el Zoom, ¿verdad? Que un poco hizo que nosotros los lunes nos reunamos y con compañeros de todas partes del departamento o compañeros que viven en Montevideo, especialistas en un área, el otro, aprendamos insumos, sacamos justamente para ese matiz que le queremos dar a la gestión, ¿no? Pero bueno, yo realmente no me sentía no me sentía con cara como para pararte frente a un cardonense y decirle vóteme para dos cosas simultáneas. Entonces opté por, así son las reglas del juego. Militante voy a ser hasta la muerte, ¿no? Y bueno, después del 27 de septiembre... Es, digamos, una decisión desde el punto de lo ético, ¿no? Sí, ahí juega lo ético, una palabra tan... Que no quiere decir que el que se postule, no sea ético por esto. No, claro, para mí es muy personal. No era bueno, es muy personal. Claro. Muy personal. ¿Aceptarías debatir? Sí. ¿Están queriendo esa oportunidad? No la hemos planteado, ¿no? Porque también reconozco algo, que los debates, a mí me encantan los debates, yo nunca me pierdo un debate, me parece que le hace, como me gusta la política, miro todos los debates cuando hay, me parece que son un ejercicio muy sano de la democracia.
También tengo en claro algo, ¿no? Que generalmente el que va ganador no quiere debatir, ¿no? Sí. Entonces digo, las encuestas muestran una cosa, yo no sé si los candidatos, no me gustaría andar mendigando un debate. El otro día le preguntaba a Besossi, justamente a Guillermo Besossi, lo mismo, ¿no? Sí. Y comparando lo que pasa en Montevideo, viste que los candidatos, el Rafo está queriendo debatir y bueno, hubo hay una decisión del Frente Amplio, pero dentro del mismo Frente Amplio hay opiniones divididas. A mí me encantaría que debatiera. A mí me encantaría que debatiera. Entonces él le decía a Guillermo Besossi, bueno, a ver, ¿aceptaría un debate? Y bueno, dice, son estrategias políticas, porque a ver, si entonces me comparaban una situación con otra. Claro, va mucho en la estrategia política, pero el ciudadano creo que ganaría ahí, ¿no? Porque tendría, digamos, la posibilidad de un buen debate, no que se transforme en un show, sino hacer algo debate de ideas. Un debate de ideas. Me parece que sí es beneficioso, ¿no? Yo lo aceptaría encantado, no lo mendigaría. Claro. O sea, no andaría pidiendo un debate. Todos los días un debate. No. Claro. O sea, yo estoy disponible. Si un medio de comunicación o alguien te dice, hay un debate, el otro candidato quiere, encantado vendría. Y estoy seguro que si las encuestas me dieran otro, también lo haría, porque me gustan los debates, porque como soy defensor de la democracia y la república, porque siempre uno habla de la democracia, pero creo que hay que ligarle el concepto de república va muy de la mano. Y también en una elección departamental hay que mencionar el carácter republicano de una elección y de lo que es gestionar un gobierno desde lo republicano departamental. Yo soy defensor de eso, y los debates, justamente sin que sean show mediático. Viste que en la ley se propuso que tuvieran las intendencias incluidas. Y bueno, vaya a saber por qué, saquen sus conclusiones, las intendencias no están incluidas, ¿no? Porque ahí hubo quienes no quisieron. Justamente previendo el panorama electoral, porque se piensa mucho tirando la pelota para adelante y viendo, bueno, ¿qué pasaría si? ¿No? Entonces, bueno, y cómo un debate contribuiría a lo que decíamos al principio del voto pensado. Porque ahí tenés... y después vos, a lo que yo voy, que también digo, con el tema de los favores, que uno sabe que existen y que se deben y que la gente lo quiere pagar, y yo a veces pienso, ¿cuánto ya lo habrán pagado el favor, no? ¿Favores que con el voto decís con vos? El voto, ¿verdad? Que a veces hay gente que te dice, yo porque debo el favor de esto, del otro, bueno, pero a ver, como también pensando en las generaciones futuras, futuras, pensar cuando está uno solo y su conciencia en el cuarto secreto, qué es lo que tiene que hacer pensando en el presente y en el futuro, ¿no? Y por eso vuelvo al voto pensado. Y no es porque justamente estemos nosotros en la campaña. Tiene que ser un voto muy pensado, porque hay ya una realidad, hay políticas neoliberales que existen, se vienen recortes, viene una crisis. Digo, no nos podemos quedar en el pataleo del recorte que se viene. Bueno, fue lo que el pueblo eligió, uno lo acepta. Bueno, pero ante ese desafío de lo que se viene, nuestra idea es cómo tratar de salir entre todos y de afrontar entre todos para que los sorianenses, nosotros venimos de la clase trabajadora, al ser docente, todos se ocupen el lugar que ocupen en la sociedad, lo podamos salir de esto de la mejor manera posible, que esa es nuestra apuesta. Gisela. Tenemos varias comunicaciones acá del oyente. Dice, buenos días, Pablo, vamos a redoblar. Marcela Parado nos manda... Sí, Marcela. Candidata a edil. Candidata a edil, claro, que estuvimos hablando de ello. Buenos días, chicos. Pablo, tenemos la oportunidad de optar por un intendente con mucha educación y humildad, que puede entender a la clase obrera, porque no nació en este caso en cuna de oro, y tenemos la oportunidad de que alguien administre el departamento en forma proactiva y responsable, como si la intendencia fuera una estancia y el pueblo la peonada, dice. Bueno, buenos días, un fuerte abrazo para Pablo, lo conocí desde niño allá en Jackson, sé de su humildad y de buena gente, dice. Acá otro oyente, tengo muy buenas referencias del señor Ponce, de gente que lo conoce muy bien. Muchas gracias. Bien. Acá tienen un programa único, dice, bueno, sería que tuviera 3, pero después harán, como dijo Martínez, el programa quedará de lado. No. El programa quedará de lado. Y yo fui muy crítico de Martínez cuando lo dijo. Acá estoy hablando de autocrítica de mi fuerza política. El programa es el eje de ruta que se va a aplicar. No existe una gestión sin planificación. No va a quedar de lado el programa. Hoy Gisela te preguntaba sobre propuestas. Sí. Resumime aquellas principales que
que entiendas oportuno poder comunicar. Bueno, ahí sería puntualmente, nosotros hablamos de la matriz para después diversificar un poquito. La matriz es el cambio de la diagramación del presupuesto, para empezarlo, ¿verdad? No concebimos un presupuesto diagramado por rubros donde vos no entiendas absolutamente nada, que tenés el rublo de papelería, de esto, del otro. Explicarle a la gente de qué se trata. Claro, eso, ¿no? Uno mira el presupuesto de las administraciones anteriores. El presupuesto es lo que se va a gastar. Lo que se va a gastar, ¿no? Se piensa en la digo, y está bueno también esto de formación ciudadana, que capaz que no todos lo saben, ¿verdad? El intendente asume y tiene 6 meses para elaborar un proyecto presupuestal que le presenta a la Junta Departamental para que la Junta Departamental lo vote, ¿verdad? Entonces ahí tiene que recabar una cantidad de insumos, ¿no? Nosotros hablamos de un presupuesto participativo, pero no como un eslogan. Sabemos que hay una cantidad de cosas que ya vienen en carpeta y que hay que seguirla. Sabemos que el 50% del presupuesto se va en sueldos. Nosotros, los funcionarios municipales, son intocables. Venimos de la clase trabajadora, hayan entrado como hayan entrado, son intocables, e inclusive venimos a cuidarlos. Por más que un funcionario municipal ahora nos esté escuchando y diga yo me siento cuidado, nuestra idea de cuidado es mucho más grande y después la podemos ampliar desde más técnicos prevencionistas, desde más tecnólogos en salud ocupacional, desde buscar la manera de recuperar su salario, que no significa aumentar, salarios muy sumergidos, y pueden decir, con la crisis que hay, recuperar salarios, sí, nosotros queremos ir por ahí. Hablamos mucho de la capacitación, pero a lo de capacitación espontánea, hay muchos funcionarios municipales que entraron y hace años que no son capacitados, y capaz que escuchan y dice, este nos viene a capacitar, ni loco lo voto, ¿no? Acá estamos hablando de algo de entrar de a poquito y también tener en cuenta para subir de grado, para que tu carrera funcional no dependa de un favor. ¿Qué pensás de las asimilaciones, por ejemplo? No estoy muy de acuerdo. ¿No? Yo quiero, pero tampoco las voy a venir a sacar de entrada, ¿tá? Porque acá estamos hablando de procesos culturales, ¿tá? Y el funcionario, nosotros no vamos a venir a poner al funcionario de rehén de algo que viene de hace tiempo. Estos cambios de las asimilaciones no los podés sacar de la noche a la mañana. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que empezaríamos así puntual, como propuesta puntual, es ver un relevamiento desde el barrendero hasta que está sentado en escritorio, quién no ha terminado el liceo y quién quiere terminar el liceo. Y ahí irnos al programa PROCES, programa de terminar el estudio secundario, que varias intendencias y entes públicos lo han hecho. Bueno, darle la oportunidad para que todos tengan educación secundaria. Empezaríamos por eso, con el que quiera. Acá no se va a perseguir al que no quiera. Eso es un punto de partida. ¿Los cargos de confianza estarían? Los cargos de confianza hay 68. Nosotros, los cargos de confianza para nosotros tienen que dar los imprescindibles. Y nosotros en cargos de confianza, que no tienen nada que ver con el funcionariado en general, los cargos de confianza sí, en eso somos categóricos, los vamos a reducir. Pero ya tienen idea de porcentualmente de cuánto. Y nosotros, en eso también sacamos insumos de las propuestas que van teniendo los ediles, los ediles. El Partido Socialista habla de una reducción al tercio. Estamos hablando, son 700 millones de pesos en el quinquenio que se van aproximadamente en cargos de confianza, ¿no? Y hay cargos de confianza, relaciones públicas para determinada área de un municipio no es necesario. ¿Y esa función cómo pasaría? ¿O esa función se suprimiría? No se suprimiría. Vos tenés una cantidad de funcionarios a los que podés capacitar dentro de los que existen. ¿Qué pasaría a cumplir ese rol? Priorizar al funcionario que está. Ahí estás cuidando al funcionario. Los otros días, a mí me llamó muchísimo la atención que a veces, sin darse cuenta, hay funcionarios que terminan siendo, parecen más papistas que el Papa. Y expreso lo siguiente, ¿no? En un pequeño video de los que vamos haciendo la campaña, yo dije que personalmente no concebía que hubiera atrasos en los salarios vacacionales, cuando el salario vacacional se tiene que pagar en el momento de salir la licencia, para que camiones tercerizados, que vimos el decreto, ¿verdad?, se le aumente la hora. Lo dijo ADEOM, vimos el decreto, la intendencia no lo desmintió, es una realidad.
no se juega con el sueldo de la gente. O sea, se le dio aumento a las contrataciones. A las contrataciones y se va pagando con atraso el salario de, o sea, y una funcionaria municipal nos escribió diciendo que era por la pandemia, justificando la intendencia, y que en su lugar de trabajo, en su oficina, ya se les había pagado lo atrasado. A ver, la pandemia no le echemos la culpa si aumentamos porque hay para las unos contrataciones. Y para otros no. Y aparte, no pequemos de egoísta, porque en tu oficina se les haya pagado tenés compañeros municipales en el resto del departamento al que no se le ha pagado, ¿no? Entonces, eso para nosotros es sagrado, lo que tiene que ver con lo que es el cuidado del funcionario. Potenciar mucho el área de recursos humanos, cuidarlo, inclusive hasta si necesita contención. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de cargos de confianza, ahí es donde nosotros decimos mover el tablero de las piezas de ajedrez. Si yo reduzco los cargos de confianza, voy a tratar de contratar usando el debido proceso de concurso, pero creo que la Intendencia de Soriano tiene muy pocos técnicos, trabajadores sociales, lo que comúnmente llamamos asistencia social. Se necesita más para el cuidado de los sorianenses, pero también para el cuidado de los funcionarios. Nosotros lo miramos también desde ese punto de vista, el cuidado de los funcionarios, como el cuidado de los sorianenses. Eso sería la parte humana. Si nos vamos a políticas sociales transversaliza hoy por hoy casi todo lo que tiene que ver. Es muy abarcativo, y bueno, ahí obviamente enfocamos mucho el foco de cómo redimensionamos y cómo reestructuramos el organigrama. Tú hoy decías hablaste del diagnóstico, pero en ese sentido, ¿qué diagnóstico hacen de la actualidad? Bueno, el diagnóstico que hacemos de la actualidad son varios puntos, ¿verdad? La Intendencia, asuma quien asuma, la Intendencia asuma con una deuda de aproximadamente 120 millones de pesos. Con muchas observaciones del Tribunal de Cuentas. Yo sé que intendencias del Frente Amplio tienen observaciones de cuenta. Observarte, a todo el mundo se le hace las tiene, ¿no? ¿Verdad? Observarte es que te estás portando mal, como le decimos a un niño en la escuela o en el liceo. Pero a veces son cuestiones de forma. Eso, también. ¿no? Digo, no todas las observaciones. También. Hay niveles pero sí tratar de ser prolijos, de tenerlas menos posible, porque eso también habla de cristalinidad. Un compañero de un equipo de nosotros siempre dice, lo legal no siempre es transparente. Nosotros queremos legalidad y transparencia, las dos cosas a la vez, para nosotros y para el sorianense. O sea, el diagnóstico es ese: aproximadamente 1.400 pesos está debiendo cada sorianense. El 50% del presupuesto se va en funcionario. Eso, bueno, es parte del diagnóstico y con eso hay que seguir, ¿verdad? Y después vemos un organigrama, a nuestro modesto entender, muy mal distribuido, muy mal repartido, una cantidad de programas que en definitiva vuelvo a analizar y son actividades. Entonces, bueno, optimizar todo eso. Por ejemplo, nosotros hablamos de la creación de una dirección de políticas ambientales y vos me dirás, ¿otra dirección? No, es la fusión de arquitectura, medio ambiente, higiene, bromatología, un montón de cosas, porque nosotros queremos las políticas ambientales como política pública, no solamente con un contenedor, que sí nos parece fundamental, y un vertedero único después. No, hay todo un proceso que va a ser un cambio cultural, pero como política pública. Hasta las energías renovables y limpias entrarían dentro de esa política pública. Ahí optimizás. Y después, dentro de políticas sociales, que es muy abarcativo, hay algo puntual que a nosotros así es la propuesta puntual, y quizás tenga que ver con nuestro perfil, ¿no? Promoción del trabajo digno. ¿Cómo promovés el trabajo digno en tiempos de crisis? Desde lo micro y desde lo macro. Lo micro: hay que tratar de salir a buscar soluciones para la gente que la está pasando mal en este momento. Tenemos que sacarle el chip al ciudadanense de que la intendencia es obras, que es lo que nos muestra la propaganda con máquinas trabajando. Es obra, pero también es cuidado del sorianense, y sobre todo el que está más desprotegido. Nuestra idea es puntualmente y posible, porque lo hemos estudiado bien, es crear un fondo solidario. Hay montones de lugares dentro de la propia intendencia para crear un fondo solidario. Y acá voy a ser muy crítico, ¿no? Reducir el costo de la Junta Departamental. Para nosotros es alevoso. Y acá, lo que se transfiere para la Junta. ¿En cuánto está hoy? ¿Lo tenés estudiado? En este momento no lo tengo, tengo acá anotado, ¿no? Pero todo lo que es gastos de viáticos, de viajes, de esto, del otro, no. A ver, nosotros queremos que una Junta Departamental que asuma con ediles, ojalá la mayoría de nuestra fuerza política y también de la otra, porque nos gusta, de la otra fuerza política, porque a nosotros nos gusta que nos controle.
El control es fundamental, o sea, nos podremos equivocar 500 veces y vamos a pedir disculpas porque no somos perfectos, somos perfectibles, pero hay que bajar, o sea, hay que bajar. Hay cosas que no son necesarias y hay que ponerse a legislar. Más legislación, más legislación. Lo que le falta a la Junta, ¿no? Yo he sido muy crítico en eso y a veces inclusive a algún compañero de nuestra fuerza política no le gusta cuando yo le digo, pero como yo en ese aspecto eso sí lo puedo decir en un medio de comunicación, a la Junta Departamental le falta más legislar, hay que actualizar una cantidad de ordenanzas del año 50 ordenanzas. Y estamos en el siglo XXI.